noches. Bienvenidos al programa número 77 de Economía al Cuadrado en su tercer temporada y en su tercer programa vía Skype en esta cuarentena que todos esperamos que dure lo menos posible porque Argentina necesita con prudencia y responsabilidad volver a generar riqueza y que todos los que estamos en una franja etaria no de riesgo, o sea, los de menores de 60 años, vayamos a generar riqueza, a trabajar de vuelta. Pero bueno, un programa con un tema que creo que les va a interesar mucho. Voy a explicar por qué el que apuesta al dólar va a ganar en Argentina. ¿Por qué hay que apostar al dólar? Yo creo que Argentina va, como ya expliqué, a una inflación interanual de 3 dígitos y el dólar le va a ganar a esa inflación interanual, sobre todo en los primeros tiempos. ¿Ok? Bueno, vayamos al primer chart, donde ponemos en Europa y Estados Unidos sube la demanda de dinero, en Argentina cae. Señor director, pongámosla. Acá vemos dos gráficos. A la izquierda está el gráfico del mercado monetario de Estados Unidos que dice Estados Unidos más deflación. O sea, y del otro lado a la derecha dice Argentina más inflación. O sea, Boca y River, cara o seca, blanco y negro. ¿Qué quiere decir? En Estados Unidos, como pueden ver, como sube la línea punteada roja, aumenta la demanda de dinero. Si la Reserva Federal de Estados Unidos no hace nada, el poder adquisitivo del dinero aumenta. O sea, hay deflación. Si no emite, hay deflación porque hay aumento de la demanda de dinero. En cambio, en el lado contrapuesto está Argentina. En Argentina cae la demanda de dinero. Entonces, aún a diferencia de Estados Unidos, podemos ver que en Argentina cae la demanda de dinero. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Ven cómo la línea punteada roja baja? Esto quiere decir que si el Banco Central de la República Argentina no hace nada, el poder adquisitivo del dinero se reduce. ¿Ok? Y eso es inflación. O sea, aún sin emitir, Argentina experimentaría una aceleración de la inflación. Vayamos, señor director, al segundo chart que se titula Estados Unidos y Europa emiten y la inflación es cero. En cambio, Argentina emite y la inflación vuela. De vuelta, replicamos los dos gráficos anteriores, pero los ponemos en movimiento. Empecemos con el de Estados Unidos, a la izquierda. ¿Usted qué puede ver ahí? Que como aumenta la demanda de dinero, y eso hace que suba el poder adquisitivo, la única manera de que no haya deflación es aumentar la oferta, trasladar la curva azul hacia la derecha de la línea punteada. O sea, la Reserva Federal de Estados Unidos, como aumenta la demanda de dinero, porque en época de crisis los americanos se refugian en el dólar y quieren más dólares, la Reserva Federal de Estados Unidos se puede dar el lujo de darle a la maquinita, y darle a la maquinita, con eso logra que no haya inflación. 0%, porque si no lo hiciera, habría deflación. En cambio, ¿qué pasa en el caso de Argentina? Todo lo opuesto. Lo que podemos ver en el caso de Argentina es que ya cae la demanda de dinero y eso genera caída del poder adquisitivo del dinero y eso es inflación. Perfecto. Si a ese mojado viene el Banco Central y le tira un diluvio de pesos encima, lo que va a hacer es que el poder adquisitivo del dinero caiga aún más, o sea, la inflación se acelera más. Y como si esto fuera poco, a ver, los argentinos no somos agua viva. ¿Qué quiere decir? Pensamos, reaccionamos, tratamos de anticiparnos como agente económico. Ya no queríamos el peso. Cuando vemos que el Banco Central tira más peso, cuando vamos al cajero y vemos
que son todos nuevos y números correlativos, nos damos cuenta que están emitiendo como locos. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Queriendo inclusive menos dinero. Y ahí vemos cómo la demanda de dinero cae hacia abajo, 2 líneas punteadas, el poder adquisitivo del dinero cae todavía más, entonces hay todavía más inflación. En definitiva, señores, estamos en un Boca River. Estados Unidos se da el lujo de emitir y eso le sirve para mantener la inflación a cero, porque si no emitiera, habría deflación. En cambio, Argentina tendría aceleración de inflación aún sin emitir. Y este Banco Central viene y le tira nafta de avión a la fogata. Entonces, ¿con esto qué va a lograr? Que el poder adquisitivo del dinero caiga cada vez más. Y atenti, que caiga el poder adquisitivo del dinero quiere decir que cae contra todos los bienes y servicios. Y el dólar es un bien más, pero con una particularidad. Reacciona primero y más fuerte, porque es un activo financiero. Entonces actúa como un bono que cae enseguida. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el poder adquisitivo del dinero cae, del otro lado es que aumenta fuertemente el tipo de cambio del dólar. Cada vez necesita más pesos para comprar la misma cantidad de dólares. Bueno, de eso se trata la caída de poder adquisitivo del peso. Vayamos al tercer chart, señor director. Se llama "Lo que te dicen que hay poco dinero en términos del PBI no saben teoría monetaria". ¿Ustedes se acuerdan que cuando subió Alberto Fernández, como cuando subió Miguel Pese en el Banco Central, inclusive el mismo Miguel Pese, hubo muchos economistas y el mismo Miguel Pese que decían que la cantidad de dinero en términos del PBI era muy baja en Argentina? Y que entonces por eso, como dijo un colega mío, se va a producir la magia hermosa de poder emitir, reactivar la economía sin generar inflación, porque la cantidad de dinero es muy baja en términos del PBI. Bueno, señores, les cuento, eso no solamente es un error de análisis desde el punto de vista teórico, porque la cantidad de dinero en términos del PIB en el pasado, supongamos que fue la correcta, estamos en un mercado y los mercados son permanentemente, dinámicamente cambiantes, entonces lo que fue correcto en el pasado no tiene por qué ser correcto en el presente. Pero dicho esto, además de no manejar la teoría, porque ese análisis está mal por lo que acabo de explicar, son miopes porque no saben mirar los números, y no saben mirar los números porque no saben teoría. Ahí ustedes pueden ver la línea azul, eso es M1, o sea, redondeando, solo billetes y monedas en poder público en el Banco Central, más depósitos en cuenta corriente. Bueno, hay que además mirar los pases, hay que mirar los pases, hay que mirar las LELIQ, o sea, hay que mirar y meter dentro de esto los pasivos monetarios remunerados. ¿Por qué? Y porque los pases son un día, las LELIQ eran una semana. Entonces, son emisión monetaria futura ya, ahí a la vuelta de la esquina. La tenemos que considerar. Y cuando nosotros vemos, están en 16.1% del PBI cuando metemos esto en la cuenta que hay que meterlo. O sea, esto lo dije simplemente, hago un mojón en mi análisis para mostrar que muchos colegas, inclusive el presidente del Banco Central, están equivocados, ¿sí? Porque no manejan teoría monetaria. Pasemos al siguiente chart, que es el cuarto, que es el que habla de la expansión de base monetaria de noviembre a marzo. Entonces, en Argentina dijimos que hay caída de demanda de dinero. Que esa caída de demanda de dinero iba a producir por sí sola, si no emitieran, aceleración inflacionaria. Perfecto, 10 puntos. Bueno, esa aceleración inflacionaria se iba a producir, repito, aún sin el Banco Central emitiendo. La cantidad de dinero ya vimos que no es poca, no importa. Pero ahora en este chart, lo que vemos en este chart cuarto, es que
En los últimos 5 meses, de noviembre a marzo, la cantidad de dinero ajustada por inflación aumentó 42.9%, aumentó 43%. En términos nominales aumentó 65%. O sea, ¿vieron el segundo chart que mostré que en un contexto de caída de demanda de dinero, emitir era echarle nafta de avión a un fuego? Bueno, es lo que está haciendo hace 5 meses el Banco Central de la República Argentina. Pasemos, señor director, al quinto chart, que es la emisión monetaria solamente de marzo. Mire, señor director, es el mismo gráfico de antes, pero para marzo solo. En marzo la cantidad de dinero aumentó 33.8% en términos nominales. Y como pueden ver, ese incremento se explicó en gran medida por financiar al sector público, que la recaudación cae, entonces no tiene con qué pagar su gasto. Se financió al sector público en 125.000 millones, los números exactos, 201.000 millones. Se pasaron adelantos transitorios en 120.000 y los otros 80 por más emisión que fue disfrazada como ganancia efectiva de un banco central que no tiene ganancia. El Banco Central está quebrado. Entonces, a ver, en marzo, hasta marzo se le venía tirando nafta de avión a la emisión monetaria. En marzo, como resultado del shutdown de la oferta monetaria, o sea, de parar el PBI, de parar la producción de bienes y servicios, de parar la generación de riqueza con el pretexto de la cuarentena y el COVID, la recaudación cayó mucho más. Y guarda que esto fue desde el día 20 al 30. La economía funcionó normalmente durante más de la primera mitad. Bueno, como resultado de parar la economía, 10 días, un poco menos de la mitad, hubo que emitir mucho más de lo que se venía emitiendo. Entonces, la nafta de avión, no sé, pasó a ser nafta de cohete espacial. Los problemas se acrecientan, se acentúan. ¿Ok? Entonces, se está acelerando la emisión monetaria y se acelera a pasos agigantados, como vimos recién en marzo. Y esto sigue. Y en abril vamos a tener todo el mes completo así. Y en mayo vamos muy probablemente, tal vez, tener otra mitad o tener otro mes completo. Con lo cual, en abril seguro van a tener que asistir al Tesoro más que en marzo. Y van a tener que emitir todavía más que en marzo. Y muy probablemente, como la economía no se prende enseguida, no es un botón que diga, bueno, vayan a producir, vuelvan a sus trabajos y todo empieza a andar nuevamente al ritmo que tenía previo a la cuarentena. No, eso tarda más de un mes. Entonces, yo descuento que en abril y en mayo se va a tener que emitir todavía más que en marzo. Entonces, este problema que se agrandó en marzo se va a agrandar todavía más en abril y en mayo. Entonces, tenemos un problema fenomenal de emisión monetaria estrafalaria con promesa certera de que va a aumentar más durante los próximos 2 meses. Bueno, eso ya de por sí agranda el desequilibrio monetario. Hay que ver qué pasa por el lado de la demanda. ¿Qué pasa con la demanda de dinero? Señor director, vayamos al siguiente chart que se titula La demanda de dinero venía cayendo, pero ahora comienza a desplomarse. Como pueden ver, son 2 gráficos. El de la izquierda está hecho con contado con liqui, el de la derecha está hecho con dólar blue. En los ejes de las X tienen el tipo de cambio. En
el eje vertical de la SI, la tasa de interés. A ver, ¿qué se muestra? Si ustedes ven que esa curva de línea punteada se curva cada vez más y más pronunciadamente hacia el sureste, o sea, hacia abajo y hacia la derecha, cuanto más haga eso, más pronunciada es la caída de demanda de dinero. En el chart de la izquierda, que es contado con liqui, que no hay trabas, ustedes pueden ver que la demanda de dinero se venía cayendo, que es el primer cuadrado rojo, rectángulo rojo. Después pasó a desplomarse, que es el siguiente recuadro rojo, que ya es más horizontal. ¿Por qué? Y porque ustedes fíjense que ya no es que el dólar aumenta porque se está bajando la tasa de interés como pasaba en el primer cuadrado. No, acá el dólar aumenta dejando la tasa de interés clavada. Esto que muestra que cuando el dólar suba mucho más y después se acelere mucho más la inflación, yo creo que el Banco Central va a terminar subiendo la tasa de interés nuevamente. En el gráfico de la derecha, ¿qué vemos? Vemos el mismo fenómeno, pero menos pronunciado. ¿Por qué? Porque está hecho con dólar blue. ¿Y por qué es menos pronunciado? Porque acá tenemos el corralito. ¿Qué es el corralito? Y si usted tiene dinero, invento 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000 de pesos, que los tenía en un plazo fijo, los bajó a una cuenta corriente, una caja de ahorro, y quiere comprar dólar blue, no puede ir al banco y sacar todos los pesos. Está en un corralito. Tiene que ir a hacer cola a la puerta del banco con el riesgo de contagiarse, bajo la lluvia como ayer, y le dan de a 10.000, 15.000 o 20.000 pesos. Entonces esto es un impedimento para comprar dólar blue, es un corralito. Y este corralito mantiene artificialmente baja la cotización del dólar blue. Pero claro, el día que se reabra la economía, esto va a subir y va a subir mucho más. Por eso Alberto Fernández tiene incentivo a posponer la cuarentena y no abrir la economía de golpe todo de a una. ¿Okay? Pasemos al siguiente chart, señor director, que es el corralón amortigua la pérdida de depósitos en dólares. Acá tenemos un corralón. Si uno quiere llevarse físicamente los billetes, no puede. No puede ir al banco y llevarse todos sus depósitos en dólares en caja de ahorro en dólares. No se los puede llevar físico. Y atenti, los dólares físicos se importan desde Estados Unidos. Entonces se necesitan que vengan en avión. Y no hay aviones, está cerrado Ezeiza. Entonces, este corralón está cumpliendo un importante rol. ¿Y cuál es ese importante rol que cumple el corralón? El importante rol que cumple el corralón es que vos no te puedas llevar tus dólares de caja de ahorro. ¿Por qué? Porque si vos te llevas tus dólares de la caja de ahorro, bajan las reservas del Banco Central. ¿Ok? Y este es un punto a ver qué pasa con estos depósitos en dólares una vez que Argentina termine estando en default. ¿Ok? No es menor. ¿Por qué? Porque Argentina viene desde el anterior gobierno y cada vez en forma más acrecentada avanzando sobre los derechos de propiedad. Que no te puedas llevar los depósitos físicamente en tus dólares es un avance sobre tu propiedad privada. Que no puedas sacar todos tus pesos es un avance sobre la propiedad privada. Que no te paguen tus bonos en pesos tus bonos en dólares bajo ley nacional es un avance sobre la propiedad privada. Que te defaulten tus bonos en pesos y que lo llaman reperfilen, que es un default porque no se cumplen las pautas del contrato, es un avance sobre la propiedad privada. Luego del default, como estos depósitos hoy en día están encajados en la cuenta corriente del Banco Central y forman parte de las reservas totales del Banco Central,
yo creo que podrían llegar a ser un eslabón más de un nuevo avance contra la propiedad privada, que hace el Estado, sus burócratas, contra el sector privado. Señor director, pasemos al siguiente chart. Acá tenemos las reservas. Hay cada vez menos reservas de verdad, de libre disponibilidad, que son la parte roja de las barras en el gráfico de la izquierda, y también hay menos reservas de mentira, que son todo el resto de reservas, que son los restos de los colorcitos del chart de la izquierda, y después todas las reservas caen, que es el chart en celeste en barras a la derecha. Señor director, pasemos al siguiente chart que es crucial. Se llama más emite, menos reservas, es un banco central quebrado y será mucho peor. Acá, esa línea azul, si esa línea azul sube, quiere decir que la proporción del pasivo monetario, base monetaria, más los pasivos monetarios remunerados, LELIQ más pases, cuando yo sumo todos esos pasivos, cada vez son más en términos de las pocas reservas de verdad de libre disponibilidad que tiene el Banco Central. ¿Y cuál es el problema? Que un Banco Central cada vez más quebrado, como muestra esta línea de esta relación empinándose cada vez más. Este empinamiento de la curva azul, que no es otra cosa que un Banco Central cada vez más quebrado, es promesa certera de dólar cada vez más alto e inflación más elevada, porque hace falta devaluación e inflación para meterlos cada vez mayor cantidad de pasivos en pesos que tengo en línea con la cada vez menor cantidad de activos en dólares que tengo. En definitiva, este chart lo que muestra es que hay que esperar dólar mucho más caro y mucha más inflación en el futuro. A ver, estoy diciendo que va a seguir pasando lo que viene pasando en 2018, 2019, 2020, que ya está pasando. Y como la situación cada vez es más delicada, va a pasar cada vez más fuerte, nada más que eso. De hecho, señores, el público esto lo sabe. Pasemos, señor director, al próximo chart. El próximo chart se titula El BCRA menos solvente, es dólar más caro, más brecha y más inflación. Y será mucho peor. ¿Por qué lo digo de esta forma? Lo digo de esta forma porque, como pueden ver, el público busca refugiarse. ¿Y dónde se ve que el público intenta refugiarse? Que el público se escapa de los pesos, cae la demanda de pesos, y cuando cae la demanda de pesos y se saca los pesos encima, ¿dónde va? Al dólar. Entonces sube la cotización del dólar. Y claramente ustedes pueden ver cómo la línea verde del gráfico de la izquierda es el contado con liqui, que en algunos momentos de hoy estuvo a 106, otros momentos, al menos cuando los miré yo, llegó a tocar 110, y después está el dólar blue en rojo, que en algún momento hoy llegó a tocar 95. Y en las barras azules está el tipo de cambio oficial de hoy, que lo persigue de atrás. Y la brecha se amplía, como pueden ver en el gráfico de la derecha, que en el gráfico de derecha lo que tienen es la brecha del contado con liqui con respecto al dólar oficial en verde y la brecha del dólar blue con respecto al dólar oficial en la línea roja. Como pueden ver, como el tipo de cambio oficial lo corre de atrás y es mentiroso, la brecha se amplía. Bueno, estas brechas no sabemos hasta cuánto pueden llegar, 60, 70, nadie lo puede saber. Pero está claro que cuando se abra la economía y la gente vuelva a generar riqueza, a producir, van a saltar el dólar libre,
se va a ampliar la brecha y va a llegar un momento que la política cambiaria oficial va a tener que cambiar. Y el dólar oficial va a tener que convalidar un salto de tipo de cambio, un cambio de política cambiaria, y el dólar va a subir. El dólar oficial va a subir. ¿Ok? Porque aparte va a tener que hacerlo, porque si no, los liquidadores de exportaciones, por más que los persigan y los obliguen a liquidar, cosa que descuento que van a hacer, van a tener problemas para liquidar. A mayor brecha, más problemas para liquidar. Lo que pasa es que cuando salte el dólar oficial, las importaciones van a aumentar. El precio, el costo en pesos. Y entonces, la suba del dólar primero de mercado, la ampliación de la brecha y después la convalidación de la suba del dólar con un cambio de política cambiaria del dólar oficial y achicamiento de brecha, eso va a producir, ¿qué? Eso va a producir aceleración de la inflación. Vayamos al siguiente chart, que es un ejercicio monetario. En barras azules, esto lo mostré la semana pasada, tiene un ejercicio donde en abril, mayo y junio se emite un poco más que en marzo, donde la economía estuvo parada 10 días nada más. Entonces, como hay mayores caídas de la recaudación, el Banco Central tiene que asistir al Tesoro y al sector público con emisión monetaria porque la recaudación cae mucho, más que en marzo. Pero después asumimos un escenario moderado. Las líneas azules, como pueden ver, dejan de subir, se aplana la curva como si fuera la curva del COVID-19. Bueno, entonces esto supone un aumento de la emisión monetaria que hoy en términos interanuales está en 75%. A final de año, recuerden que el gobierno de Macri emitía LEVAX y pases, pero no base monetaria. Esto supone, este ejercicio, es un ejercicio, no es lo que va a pasar, lo sabemos, es un ejercicio, pero con todo este análisis teórico y de la realidad detrás, que la base monetaria aumentaría a 155, 150, 160%. A nadie le podría sorprender. Bueno, con la economía cerrada, eso va a haber un aumento de la demanda de dinero artificial, que es la suba de la línea verde. Cuando la economía se abra, la demanda de dinero sostenida artificialmente, como pasa con el corralito, el corralón, los bancos cerrados, va a dejar de estar contenida y se va a caer. Y ya ustedes pueden ver cómo la línea verde baja en este último chart. Bueno, eso no es otra cosa que la inflación interanual de hoy en 50, subiendo y viajando hacia los 3 dígitos, pasando de 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105, 110, 115, no podemos saber. Pero este viaje se plasma, toma fuerza en el segundo semestre de este año y continúa en el verano del año que viene. Pasamos al último chart, señor director. Y este chart es un chart teórico, que el mensaje lo que muestra es que el dólar nominal le va a ganar a la inflación, con lo cual el dólar en términos reales le va a ganar y se va a encarecer. A nosotros vamos a poder tener cada vez acceso a menos dólares medidos en términos reales. ¿Cómo se ve esto? Muy sencillo. La línea negra que va subiendo de asaltos es el tipo de cambio nominal. La línea azul que va subiendo poco, después más, se aplana, después salta y se acelera y después menos, es la inflación, que cada vez que el tipo de cambio, el dólar salta, la inflación corre atrás a la cotización de la divisa norteamericana. Y lo importante, la línea punteada verde simboliza, muestra la dinámica del tipo de cambio real.
mostrando por qué, porque el tipo de cambio real se va a encarecer para los argentinos y nosotros cada vez vamos a tener menos poder adquisitivo en términos de dólares. Bueno, esto ha sido mucho por hoy, esto ha sido un placer por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Los espero la próxima semana también vía Skype, en el que va a ser el programa número 78 de Economía al Cuadrado. Nos vemos la semana próxima.